Olá, amigos e amigas, boa tarde. Eu sou a Renata e nós estamos aqui outra vez com as nossas entrevistas. Hoje nós temos a honra de receber um amigo querido. Eu não vou apresentá-lo, enfim, de maneira muito profunda, porque eu gostaria que ele fizesse isso, o Manaquel. Então, enfim, ele é uma pessoa super interessante, tem muitas coisas para dividir com a gente. Depois ele vai deixar, enfim, o YouTube, todos os contatos dele para quem quiser, tá bom? Enfim, muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad. Gracias y bienvenidos y bienvenidas todos los que vayan a ver el vídeo y nos estén escuchando. Y sobre todo, esta maravillosa gente de Brasil que tanto aprecio. ¿Nos puedes contar un poquito, bueno, quién eres, qué haces, a qué te dedicas, qué te gusta? Bueno, un poquito de ti. Bueno, sí, bueno, voy a hablar un poquito de mí. Intentar resumir, porque ya sabes que me suelo ir mucho por las ramas. A ver, ¿quién es Manaquel? Manaquel, bueno, muchos me conocen por Manaquel Antonio, porque mi verdadero nombre es Antonio, y Manaquel, pues, es mi nombre esotérico y conocido en las redes, porque mi ángel de la Cábala, por fecha de nacimiento, es precisamente el ángel Manaquel. Entonces, Manaquel, curiosamente, pues tiene una conexión fuerte y realmente me ha ido muy bien pues que la gente me conozca como con el nombre de mi ángel de la guarda, que es Manaquel, según la Cábala. Y bueno, en este tiempo, pues prácticamente en las redes, empecé por Facebook y luego creé el canal de YouTube, pues ahí me empezaron a conocer como Manaquel. Manaquel, si tengo que ir atrás, Manaquel, ¿cuándo empieza? La trayectoria espiritual empieza de mi adolescencia a través del espiritismo, porque yo a los 13 años o 12 años ya me preguntaba si existía la vida después de la muerte, y a veces pienso, con esa edad, ¿cómo podía estar pensando en la muerte? Y si había vida más allá. Interesante. Y era un niño con, sí, y era un niño raro, como dicen friki hoy día. Era raro, ¿por qué? Porque iba a la biblioteca y me leía los libros de ¿cómo se llama? De parapsicología. Y me leía también algunos libros de Allan Kardec sin entender mucho, pero lo leía. Y me acuerdo que incluso en clases de ética, porque yo iba a un colegio público, no religioso, di alguna, en bachillerato, di una clase sobre las diferentes esferas de los espíritus, que hoy día pienso, ¿cómo di aquella clase del cielo, del infierno, según Allan Kardec? Porque yo, y de Wow. los espíritus elevados y tal, y por eso que esa trayectoria nace desde muy joven, ¿no? Luego ya fui canalizándome pues a través de conocer lo que en España se conocía. Ahora ya no se habla tanto, pero en España todo esto se conocía, las cartas, la cartomancia, que se conocía sobre todo a partir de los curanderos y las curanderas. Yo vengo de una familia andaluza que se vino, desde pequeñito se vinieron a Cataluña. Entonces en Andalucía hay mucho el credo, o había, se ha perdido bastante, del curandero. Entonces el curandero sería como el rezador. No sé si en Brasil existen los rezadores, o Sí. los que se antiguan y curan con hierbas, con hojas de lechuga, y tiran las cartas, y dan consejos, y hablan con santos, y estas cosas. Pues esto, empecé también un poquito, que fue la primera vez que me echaron las cartas, fue precisamente un curandero aquí en una ciudad que se llama Granollers. Entonces esa trayectoria me fue acercando más a lo que era la iglesia, la espiritualidad, sobre todo la iglesia católica, y ahí es donde empecé, no me quiero alargar mucho, pero bueno, ahí es donde me encarrilé unas experiencias que tuve con la Virgen, con la Madre Nuestra Señora, y a través de ahí bueno, pues busqué mi vocación y realmente pensaba que iba a ser sacerdote, que quería ser sacerdote y que quería ser religioso. Y eso me llevó pues a pertenecer a una comunidad católica, entregarme con votos, como hacen los católicos, y estuve 5 años en una comunidad
estudiando para ser sacerdote. Por lo tanto, ¿Cuántos estudié años tenías? filosofía. Tenía 17 a punto de cumplir 18 cuando empecé en el seminario, súper joven. Ha Sí. pasado mucho. Entonces estuve 5 años estudiando filosofía y teología y sobre todo, no solo estudiando intelectualmente, sino conviviendo con una comunidad súper radical y una comunidad muy evangélica en ese sentido, como se entiende en la iglesia más conservadora, en la iglesia católica. Por lo tanto, había un profundo estudio sobre el misticismo, sobre el sacrificio, bueno, tal como lo entiende la iglesia, ¿no? Entonces ahí también pues hubo una crisis, que muchas veces lo cuento, ¿no? Mi hermano fallece, un hermano que tengo. Entonces, todo esto me crea pues más inquietudes. La iglesia o la fe católica o el dogma, mejor dicho, no me da respuestas a todo lo que está pasando. Entonces todo esto produce mi salida del seminario, conocer la renovación carismática, conocer la parte como más mediúnica de la Iglesia Católica, que es muy interesante, que es como los pentecostales en la Iglesia Católica, que se ora en lengua, se entra en trance, se alaba al Señor, entonces es como hay profecías, entonces es otra mediunidad. Yo a veces pienso, la Iglesia Católica que tanto condena la mediunidad, cuando ella practica la mediunidad, por ejemplo, en estos grupos carismáticos, ¿no? Lo que pasa es que obviamente usan otra terminología, Claro. otras formas, pero al final es lo mismo, es entrar en contacto con esos seres, ellos le llaman el Espíritu Santo, pero es entrar en contacto con la parte divina, ¿no? Del ser humano, que entra en contacto con una parte sobrenatural o espiritual. Y bueno, todo esto es lo que me fue como llevando a esos cambios. Luego, también, pues, de más crisis que voy teniendo en la fe o en mi espiritualidad, pues sigo investigando, sigo buscando y, bueno, al final conecto, pues, con el espiritismo de Allan Kardec, los kardecistas, busqué también con los gnósticos, empecé a estudiar metafísica, entonces estuve con los budistas también, del Nam-myoho Renge Kyo, los budistas japoneses, seguidores de un monje Nichiren. Entonces, bueno, eso sería muy largo de explicar, ¿no? Entonces también empecé a practicar el budismo. El budismo me ayudó mucho en la parte mental, ¿no? Porque el catolicismo es como que te carga mucho de culpa, de Claro. sufrimiento, de pecado, y realmente el budismo es como más liberador. Entonces, toda esa trayectoria es súper larga, porque claro, empiezo a los 13 con el espiritismo sin conocer realmente qué estaba estudiando, qué estaba investigando. O sea, mi vida ha sido como una investigación y una práctica. Y entonces yo resumo eso, realmente mi vida es estudio y es práctica. Y eso es lo que siempre recomiendo a todo el mundo, que nadie crea nada sin practicarlo. Es muy importante. Entonces todo esto me llevó dentro del espiritismo, pues luego conocí también la Umbanda, la santería yoruba, porque pues me relacionaba con cubanos y oyes cosas, relacionas. Pero bueno, al kardecismo le debo muchísimo. El kardecismo me aclaró muchas cosas, realmente. Y es muy interesante, ¿no? Y todavía hoy día pues se está hablando y hace poquito subiste un vídeo sobre la película esta de Netflix de Allan Kardec, que está muy bien llevada, muy bien enfocado, ¿no? ¿Qué Y camino de bueno, todo vida esto tienes? Tan diferente, ¿no? Es como una muy formación. largo, muy largo. No, pero me parece que es una Sí, formación que te da como herramientas para entender al mundo a partir de diferentes perspectivas y que se complementan entre ellas. Entonces es como tener, totalmente. no sé, es un contenido increíble, la verdad, ¿no? Es teología, es en fin, de Sí, todo. sí, pero lo que pasa es que eso a veces también es malinterpretado porque la gente piensa que, bueno, es como que tienes tantas cosas o has estado tantos y como siempre
Manaquel siempre como que vuelve a sus orígenes o tiene estas raíces muy cristianas y hoy está muy de moda el paganismo, el chamanismo, que es muy interesante, ¿no? Pero parece como, por lo menos en España, yo no sé en Latinoamérica si pasa eso, pero yo creo, lo veo en general, está muy globalizado. En general hay como una reacción contraria a todo lo que es iglesia o institución, que Ujú. hoy, y en España se ve muy particularmente, ¿no? Eso, como ese rechazo a todo lo que es católico. Y realmente yo no tengo problema y muchas veces, pues, me han juzgado, pues eso, de que no me defino. Y yo digo, no es un tema de definirse, sino es un tema de experimentar y de identificarse, sobre todo de no encerrarse, porque he visto que Claro, encerrándome no te lleva a ningún lado, o sea, sí, cerrar la mente es lo peor, pero es una vivencia, ¿no? Y a veces pienso, visto desde el espiritismo, que todos tenemos un cuadro espiritual, unos espíritus guías que seguramente vibran con diferentes espiritualidades que claro. no tienen, que no por eso estamos en contradicción, sino que hay vibraciones, ¿no? Y No, hay yo no lo correspondencias. veo así, yo creo que es si lo integras, porque al final el elemento en común Exacto. entre todo eres tú y es tu camino de estudio y eso solo contribuye para tu desarrollo, para que puedas, yo qué sé, a la hora de hacer una lectura de cartas o a la hora de ser, yo qué sé, terapeuta o lo que sea, de dar una clase, que tienes una perspectiva del mundo mucho más amplia. Eso es increíble, es conocimiento, ¿no? Sí, y me he dejado al gran maestro de mi vida, que es precisamente el tarot. Ah, claro, sí, sí, Porque el sí. tarot, en esto que estaba explicando, de esta búsqueda de espiritualidad o de Ujú. investigación de espiritualidades para llegar pues a llenar esas expectativas o esas inquietudes, a buscar respuestas y sobre todo a vivenciarlo, porque es una cuestión de experiencia, no es de lo que te digan que es, sino de lo que tú experimentas y cómo lo vas acoplando en tu propia experiencia. Entonces, el tarot, o sea, me encontré en mi adolescencia, como digo, con 15 años me tiraron las cartas, nunca más tuve más contacto, evidentemente, por el tema católico, porque está mal visto, pero cuando ya salgo de toda esta institución o de toda este dogmatismo, mejor dicho, entonces cuando digo, mira, voy a hacer un curso de tarot porque quiero realmente aprender qué significa el tarot y cómo se puede aprender el tarot. Y eso ha sido la mejor elección que pude tener, porque para mí esto es un pozo de sabiduría que no tiene fondo. Y evidentemente aquí he sido fiel al tarot desde hace 17 años. En el Ah, 2002 hice mi primer curso de tarot y no lo he dejado y es maravilloso. incluso El ahora tarot. trabajas con él, ¿no? Eres tarotista. Sí, ¿Cómo te autodenominas con el tarot? ¿Cuál es con cómo el lo tarot. utilizas? Sí. En cuanto a cómo lo utilizo, me autodomino más de... Hoy hay muchas palabras, muchos se llaman tarotistas, Sí. tarólogos. Yo me denomino más como cartomante porque utilizo Ok. también los oráculos, como puede ser el oráculo de los arcángeles, Ah, qué de bonito. Doreen Virtue, que es uno de mis favoritos. Ujú. Y bueno, el de Normand también lo conozco. Y bueno, he estudiado varios oráculos. Siempre vuelvo al tarot. Para mí el tarot es mi sistema con más fuerza, el que realmente estoy enamorado del tarot. Y yo me denomino como cartomante. Sí, Ujú. ¿Y esa qué palabra me gusta porque... cartomante? Sí. Sí, cartomante. ¿Y qué es lo que encuentras Porque en el tarot que no encuentras en otras cosas o que no has encontrado a lo largo de tu camino? en el tarot lo que encuentro es que hay una enseñanza. Bueno, el tarot primero, porque lo puedes enfocar desde diferentes aspectos, ¿no? Hablas con una historiadora como es Yoko y te enfoca el tarot desde la historia que te quedas, wow, qué Sí. interesante, ¿no? Entonces, con Yoko he aprendido que realmente el tarot mmm, es un juego, ¿no? Y realmente cuando le doy clase a mis alumnos, en el último curso que he empezado, les he dicho, realmente el tarot es un juego, pero es un juego en el cual estamos conectando con nuestras propias energías, con energías del inconsciente, incluso con energías espirituales. Ujú. Y realmente el tarot lo que me aporta es esa sabiduría
porque se puede enfocar desde tantos aspectos, o sea, hoy día también hay una gran tendencia a hablar mucho del tarot psicológico, evolutivo. eh, no podemos prescindir del tarot predictivo, porque además en mi experiencia es muy importante. O sea, muchas veces los consultantes, cuando vienen a tirarse las cartas, y eso pasará en Brasil con el Lenormand o el tarot brasileño o el tarot gitano, el oráculo gitano, la gente no va a preguntar que si yo tengo un trauma con mi padre y en mi árbol genealógico, que también puede salir en el tarot, obviamente, Claro. sino lo que a veces se hace un poco de chiste con eso, ¿no? Lo primero que va a preguntar es, bueno, quiero saber si voy a probar esta carrera o si me va a salir una pareja. Y claro, el tarot también sirve para eso, no hay que tampoco ridiculizarlo ni decir que somos charlatanes, sino que el tarot también es predictivo. Otra cosa es cómo lo conduces a la predicción y cómo lo utilizas. En eso cabe muchas cosas, como en todas las profesiones, pero realmente el tarot para mí es un arte. Yo siempre digo, el tarot, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el tarot es un arte y cada tarotista, cada cartomante es un artista. Entonces cada uno lo enfoca con sus propias energías. Sí, 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 es verdad, tienes razón. Estabas hablando eso de que Yoko, porque es historiadora y lo ve como, ¿no? Conduce la lectura o la perspectiva a partir de una mirada histórica, y estaba pensando que yo siempre digo que es una narrativa, es como contar una historia, porque yo soy filóloga. Entonces mi relación con las Totalmente. palabras, con el contar es diferente, claro. Entonces creo que cada uno le da, yo qué sé, la perspectiva a su propia... Claro, yo le doy siempre esa perspectiva espiritual, ¿no? Y Ujú, bueno, también te adaptas al cliente o al consultante, porque hay claro. personas, te das cuenta, después de tantos años de experiencia, te das cuenta quién necesita algo más predictivo, quién necesita algo más espiritual. Y luego también depende de tú cómo canalizas, ¿no? Cómo estás canalizando, porque realmente al final el tarot no deja de ser una herramienta, no deja de ser un libro, las piezas de un juego, de un puzzle. Pero lo importante a veces es cómo el tarotista va a interpretar, ¿no? Ujú, Entonces, es muy importante, nuestra figura es muy importante, ¿no? Porque conectamos, claro, pues, con esas energías, ¿no? sí, Y sí. a veces, es lo que decía también Yoko, me parece en su entrevista, que la estaba viendo hace poco, que a veces incluso el tarotista puede decir cosas que no están en las cartas, pero estás conectando con esa energía cósmica, Claro. llámala, o inconsciente colectivo, o esas energías espirituales, o esas fuerzas arquetípicas, los orishas, los guías espirituales, las entidades, los seres de luz, cada uno interpretará como quiera, ¿no? Entonces, pero realmente te da respuesta a muchísimas cosas. La magia en todo el tema del tarot, que es lo que más le cuesta a la razón o al intelecto, es cómo unas cartas de una manera tan casual pueden explicar o salir, o sea, la magia está en cómo una cosa hecha al azar, o sea, que parece pura casualidad, Claro, explican tu vida o te está planteando situaciones que dices, wow, pero si me está describiendo mi situación y me está advirtiendo de lo que me está pasando. Y esto, cuanto menos conoces a la persona, más te sorprendes porque estás menos condicionado. No sé si claro. te pasa a ti cuando menos conoces a la persona, menos prejuicios tienes y el tarot habla más. No sé si te ha pasado. Sí, claro, porque no tienes ninguna información, ¿no? Entonces, no tienes con qué comparar o no puedes. Sí, sí. Incluso eso que estabas diciendo, claro, es que, bueno, tiene una manera de funcionar que de verdad es fascinante, ¿no? Pero a veces, incluso la misma combinación de cartas, en una lectura tiene un significado, y si tienes otra persona delante, tiene otro, lo interpretas de otra manera. Las Totalmente. mismas dos cartas. ¿Y cómo puede ser? Es que se crea una egrégora, tu energía, la energía del consultante, la energía de Sí, las cartas, de tus guías, del guía de la persona, del espacio, en fin, es una mezcla. Yo me imagino que si alguien lo viera así desde arriba, es una locura de energía.
¿no? Y a veces, sí, a veces, no sé si te ha pasado a ti también, que cuando lees las cartas luego te dicen, tú me dijiste y tú piensas, yo no me acuerdo lo que dije. O sea, en ese momento estás verbalizando tantas cosas que no pasan por... es importante conocer el tarot, ¿no? Claro, Y sí, y estudiarlo. estudiarlo, ¿no? Pero una, exactamente, o sea, porque también hay mucha tendencia a decir, no, es que las cartas no hay que estudiarlas. No, O no, las cartas solo la pueden echar quien estudia, o las cartas solo las puede leer quien tiene un don. No, todo el mundo puede echar las cartas, porque todo el mundo tiene su don y su talento. interesante, sí. Claro, es lo que estábamos hablando con Yoko, que incluso es la pregunta que te voy a hacer, una de las que te voy a hacer. ¿Qué es lo que hace un buen tarotista o tarólogo, taróloga, cartomante, lo que sea? ¿Cuáles son los ingredientes necesarios? Y en su entrevista, Yoko nos dijo un poco que es exactamente mezclar estas dos perspectivas, ¿no? Entre el estudio, el intelecto, la curiosidad, buscar, profundizarte y no dejar por eso de considerar tu intuición, todo este campo que se crea cuando se hace una lectura, todo el simbolismo y la profundidad que tienen las cartas. Entonces, es unir las dos cosas, ¿no? Pero quiero escucharte. En tu opinión, ¿qué es lo que hace un buen cartomante, un profesional de las cartas? ¿Qué es indispensable? Yo, yo siempre digo a mis alumnos, lo más importante es realmente estudiar, tener intuición, por lo Ujú. tanto, lo que tú decías, ¿no? Unir ambas cosas. O sea, hay que estudiar el tarot en el sentido. Lo que pasa es que la gente dice, ay, pero yo no voy a poder retener tanta simbología. Es igual. O sea, sobre todo es el arte de observar las cartas. No nos han enseñado, Renata, no nos han enseñado, no nos han educado para observar, sobre todo, y cada vez menos, para observar una imagen y profundizarla. Vemos las cosas sin verlas. Entonces, Ujú. el tarot, para que sea un buen tarot, yo creo que es el estudio, la observación con la intuición, esa mezcla Ujú. intuitiva. Y es igual la espiritualidad o no espiritualidad. Hay mucha gente que puede leer las cartas, a lo mejor no tiene fe o no cree Sí. mucho. Bueno, pues tirará el tarot a su medida, ¿no? Porque tiene un estudio y tiene una intuición también que al final en el tarot tiene su lógica. Ujú. Entonces yo siempre digo a mis alumnos, lo importante es observar, intuir y sobre todo dejar que se transmita lo que surge, ¿no? en cada lectura. Y lo más importante, toda esa mezcla de estudio, de intuición, porque no me quiero ir por las ramas porque me voy, sobre todo lo más importante, yo siempre digo, es la práctica la que hace al maestro. Un buen tarotista le hace la práctica. Cuanto más leas las cartas, más desarrollas ese don o esa comunicación o ese lenguaje Claro. con las cartas, que también en la vida del tarotista va evolucionando. No es lo mismo Manaquel cuando empezó a leer las cartas que también iba leyendo una carta con otra. Y la gente también se pierde mucho. Hay esta combinación de esta con esta. E incluso han sacado libros con combinaciones. Pero es que a la hora de la verdad debemos prescindir de eso, porque eso es todo intelecto, que funciona, hay que tener. Porque si en un momento dado una persona pierde la intuición, te distraes o lo que sea, si hay un intelecto, vuelves a retomar Claro. el cauce. Por lo tanto, yo creo que lo importante es eso, no tanto el retener, porque hay personas que es que me tengo que saber todas las palabras claves. No, hay que estudiar y luego hay que olvidarse de lo que estudias para dejar que el espíritu actúe. Es un poquito, ¿ves? Yo lo llevo toda la espiritualidad. A la hora de la verdad es como leer la Biblia, hay que ir más allá de la palabra escrita, hay que dejar que el espíritu hable, ¿no? Entonces Claro. ahí lo dejo, ¿no? Y Para no confiar, ¿no? volatizar. No, pero es bonito porque de verdad es un ejercicio de que también puedas confiar en ti mismo, ¿sabes? Entonces es Sí, el, claro. el El que, tarot te ayuda a eso, claro, completamente, a ¿no? trabajar eso, Porque de verdad totalmente. son muchas cartas y si lo que estoy diciendo no cuadra con la vida de la persona y no sé qué, claro, bueno, intentarás hacer lo más, pero es una cuestión de creer en lo que estás y es un ejercicio de, uf,
súper pero es un importante. trabajo también de ego, porque Claro, obviamente todo tarotista tenemos nuestro ego y cuando te encuentras una persona que se te cruza y no te dicen nada, porque obviamente si la claro, persona habla, pues como que fluye todo, pero hay consultantes que no te hablan nada, ¿no? sí, Entonces ahí también entra en juego tu ego, porque decir, yo tengo que quedar bien porque yo soy buen tarotista, ¿no? Y claro, entonces llega un momento que dices, universo, divinidad, yo me abandono, guías, si me lanzo a la piscina, que salga lo que sea, claro. porque al final no es mi ego el que tiene que hablar. Esta persona, si está aquí, es por algo, ¿no? Claro, que sea lo que sea, ¿no? No, entiendo, es que creo que son Sí, los dos extremos, entre que no te creas y que estés desesperado porque no te acuerdas de los significados de las cartas y si no cuadra y si tu discurso narrativo no tiene sentido y que quieras, bueno, depende de la perspectiva. Yo no trabajo con la perspectiva predictiva, pero, o yo qué sé, en cualquier perspectiva, ¿no? Tengo que adivinarlo todo, tengo que saber, me acuerdo que alguien no, 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 dijo, la persona tampoco, quería no, saber no, en no, dónde estaba no, un no. jersey que había perdido y la persona me estaba Eso preguntando, tampoco funciona así, no, no, claro. entonces, Claro, o sea, eso es un tema intenso claro, y bastante profundo, el tema de cómo se plantean las preguntas al tarot, ¿no? En esto la escuela Mariló Casals es, con su ética de tarot, es la mejor referencia que hay. Yo estoy muy orgulloso, primero porque son de Barcelona, claro, son de mi tierra, ¿no? Entonces ahí entra, y porque los conozco, ¿no? Igual que te conocí a ti a través del Congreso de Tarot y vamos a hacer esta referencia a ellos, ¿no? claro, Es muy importante, por eso a veces es importante, ¿no? De preguntar con ética, pero ya no solo es la ética, es saber qué hay que preguntar al tarot, por lo tanto es el tarotista quien tiene que, aunque uses el tarot predictivo, no puedes usarlo en tonterías predictivas, claro, ¿no? sí, Porque sí, el tarot no está para eso. O sea, para ver si voy a encontrar si está debajo, no, no, porque eso lo puedes averiguar por otro lado y de otra manera, ¿no? claro. Usa Y un al final, péndulo, usa la la persona, radiestesia. la persona te está también, yo creo que te está testando, te está, quiere, entonces es algo, a mí nunca me ha pasado. A mí sí. Sí, A mí te puedo decir, Renata, yo te puedo decir, es que realmente tengo que dar siempre gracias a mi espiritualidad y bueno, habrá gente que a lo mejor se sorprende porque dice, bueno, en el fondo pues este loco es así medio místico, ¿no? Pero sí, yo tengo que agradecer siempre que la gente que me ha puesto a prueba al final ha salido sorprendida. Incluso han salido de las consultas como diciendo, ¿cómo lo has sabido? ¿No? Y a veces me han preguntado, oye, ¿tú me conoces? O porque a veces he visto cómo el espíritu, lo voy a nombrar así, ¿no? El claro. espíritu, Espíritu Santo, Espíritu Universal o la magia en general, Ujú, cómo toca a veces el corazón endurecido de una persona, porque a veces la persona viene a ponerte a prueba y acaba llorando en la consulta, claro, porque el espíritu toca la fibra, los espíritus guías están ahí, limpiando, actuando. Obviamente, en una lectura de tarot no solo hay predicción, hay unos espíritus que están ahí sanando y curando a la persona, porque la claro. gente sale nueva muchas Sí, veces, sale removida, sale tocada. En el fondo, el tarot no deja de ser un momento de encuentro claro. No es solo con lo uno que la, mismo, ¿no? no es solo lo que la persona puede captar por la mente, ¿no? Las informaciones que retiene, bueno, yo voy a ir a Totalmente. intelectualizar esto, ¿no? Se hace una limpieza, la persona cambia de vibración, se transmutan las energías, es un, sí, eso como dijiste, es un encuentro, pero súper completo, ¿no? Sí, la gente llora, bueno, pasa de todo, es interesante. Exactamente, pero eso porque trabajamos a un nivel espiritual. El daño que se ha hecho al tarot tiene la culpa, si podemos ponerle culpa, Claro, y perdón el término que voy a utilizar, los medios de comunicación en este país, por lo menos en España. Yo no sé en Brasil que nos ven, pero en España se ha intentado dejar muy mal el tema del tarot y a los tarotistas. ¿Por qué? Obviamente, porque mucha gente se lucra a través de la predicción, porque las televisiones o la televisión ha dado esto que tú decías, ¿no?
de llamadas que preguntaban por cosas que realmente no tienen ninguna importancia. Y el tarotista, el vidente o el clarividente le ha dicho que en la habitación, en el cajón tal, tiene... Pero realmente la gente no se pregunta que hay mucha trampa detrás de todo eso. Están las llamadas gancho, están los charlatanes. Entonces, eso ha desprestigiado muchísimo el tarot en España. Por eso yo creo que la Escuela Mariló Casals ha enfatizado mucho el tarot para darle ese valor ético y utilizar el tarot con ética. Y somos responsables los tarotistas, porque muchos tarotistas, Renata, no sé si estás de acuerdo, yo creo que sí, utilizan el tarot muy mal, ¿no? Y no educan bien a sus consultantes, por lo Claro. tanto, caemos en el ridículo. Sí, sí, no, completamente, porque a mí me pasó aquí que cuando yo le dije a una persona que era tarotista, bueno, casi me mató y me dijo bruja y vuelve de donde, yo qué sé, bueno, fue súper fuerte, claro, pero creo que es una cuestión de un mito que se creó alrededor de eso. Y entonces bueno, es un desafío. En cada lectura aquí siempre yo tengo que hacer una larga explicación o antes les envío un texto largo explicando lo que hago o grabo un video, mira, ¿quieres venir? Pero lo que te puedo ofrecer es esto. ¿Es eso lo que buscas? Si es eso lo que buscas, ahí podemos buscarte un horario y tal, pero justo por eso, porque ya hay un prejuicio, ¿no? Antes de conocer tu trabajo, de saber cómo lo haces, si lo Pero respetas. eso porque, claro, pero eso porque todavía no te conocen mucho, Renata, tienes que ser más conocida. A mí, por ejemplo, eso me pasaba, claro, pero bueno, todo llega. Esto me pasaba mucho a mí al principio cuando no me conocían. Entonces, ahora prácticamente ya saben cómo trabajo. A lo mejor es la proyección que he dado en las redes, ¿no? Es verdad que en las redes he caído mucho en el tema del horóscopo, pero bueno, es lo que quiere el público. Y hay muchos youtubers y bueno, puedes encontrar, cuando yo empecé con el horóscopo éramos 4 gatos y ¿Hace cuánto? en YouTube hará 7 años, 8 años o más. Puedo solamente hacer un Eh, paréntesis para explicarles, perdóname por interrumpirte. Bueno, es que no, no, Manaquet está bien, tiene un porque me canal voy. en YouTube y es súper famoso, hay un montón tiene un montón de seguidores, en fin, y hace unos videos súper bonitos, súper profundos, con cartas diferentes siempre. Entonces, a veces, bueno, yo los veo, me encantan los videos, pero también para ver lo que dice las cartas, porque cada vez utiliza una carta diferente, es como una clase, ¿no? Súper interesante. Y bueno, perdóname, entonces, hace 7 años, ¿cómo se llama tu canal? Mi canal se llama Manaquel Tarot. Ujú. Y bueno, los horóscopos lo empecé más hace 7 años, pero realmente yo en las redes empecé sobre el año 2010. Por lo tanto, hace ya casi 9 años, ¿eh? Es Wow. casi una década, ¿eh? Sí. Entonces, y el canal, cuando empecé a moverlo a partir de los horóscopos, que me di cuenta que es un poquito lo que la gente me pedía, porque yo empecé mi canal leyendo el Evangelio según el Espiritismo. Ah, no lo Entonces, sabía. sí, y leyendo el libro de los espíritus. Wow. Que lo tengo aquí. Es que eres una cajita de sorpresas. Es un vídeo, hay vídeos muy antiguos que hablo del ángel de la guarda según el... Este es el libro de los espíritus. Es que es viejito, que es de mi abuelo. Súper recomendado. Bueno, y a Brasil ya no se le puede recomendar porque es que ellos son los que contienen ahora ese gran tesoro del espiritismo kardecista que nació en Francia, en España, que era cuna, vamos a darle ese honor también, y además Cataluña, Barcelona, Mm. Amalia Domingo Soler y tantos espiritistas. En Tarrasa vienen grandes espiritistas y grandes mediums en el siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Qué pasó? Cuando viene la dictadura, sin meternos en política, el espiritismo queda arrasado totalmente de España. Se tiene que hacer en la clandestinidad. Claro, todo eso hace que en Brasil, Latinoamérica, incluso en Cuba, siga el espiritismo su trayectoria, pero en España, o sea, queda totalmente aniquilado. La gente tenía que esconder porque obviamente estaba el tema de la censura y el catolicismo se impuso como, vamos, es que no había, no se podía practicar nada porque podías ir a la cárcel.
De acuerdo. O sea, imagínate, la libertad en España quedó totalmente Claro. mm, quitada. Entonces, cuando en la transición y volvemos a la democracia, entonces es cuando volvemos como a recuperar todo esto. Pero claro, nos damos cuenta que yo no sé la trayectoria de Francia, pero Francia la veo también muy católica. Francia también ha hecho como Sí, no, un yo he leído hace poco que con la Segunda Guerra Mundial, como que el ¿ves? espiritismo, y ahora se le ve Sí, como algo como viejo o sí, sí, trasnochado. claro, algo que necesita, bueno, esto también es un tema para otra Es conversación. un tema para una Claro, conversación, sí, o sea, es interesantísimo y cuando quieras hablamos de para el espiritismo. video Claro, número 2. tú sabes mucho de espiritismo porque eres nieta de espiritistas, me Sí, parece. sí, sí. ¿No? Y realmente yo soy espiritista, yo creo desde joven, ¿no? Lo que pasa que realmente, bueno, sí, me acuerdo que en el colegio, cuando me hicieron la dedicatoria del colegio, me llamaron como el espiritista de Manlleu, que es mi pueblo natal. Entonces, claro, y en ese momento la gente tenía como mucho respeto, sobre todo todavía hay mucho respeto al espiritismo, igual que el tema de la santería y todas estas cosas. ¿Pero por qué? Porque se le ha dado una mala fama. Todavía tenemos en el inconsciente eh, este español católico, tenemos el tema de las brujas, el esoterismo, el espiritismo. La iglesia durante muchos años nos ha dicho que era del demonio, que eso es del enemigo, que eso está prohibido. Los evangélicos también están machacando mucho actualmente, incluso más que la Iglesia Católica, de que todo eso está prohibido en la Biblia, etcétera. Entonces, claro, esas luchas, Amalia Domingo Soler, cuando uno lee sus obras, que eso será un tema cuando hablemos de espiritismo, ya ves que rebatía, o sea, iba a los sermones de los obispos católicos en Barcelona y luego publicaba todo, o sea, rebatiendo todo lo que se estaba hablando en el púlpito o cuando se hablaba el sacerdote en las homilías, hablaban en contra del espiritismo y acuérdate también que quemaron los libros de Allan Kardec Claro. en Barcelona, ¿no? Sí. Por decreto. Entonces, claro, ella empezó a escribir en, bueno, rebatiendo todo esto, refutando, no me sé la palabra, todo lo que estaban diciendo que no era correcto, ¿no? Y ella empezó también, se acercó a la iglesia protestante, que en ese tiempo, claro, todo esto queda destruido aquí en España con la guerra civil y vemos que en Francia, en Europa con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso se traslada a Brasil y vosotros sois los herederos de esa evolución. Y yo por eso Brasil me encanta, porque yo sé que el espiritismo de alguna manera lo he recuperado, lo que hoy día tengo de todos estos libros, como te enseñaba, ¿no? El libro de Vivaldo, de Medium o de Ramatis, todos estos libros que te estaba mostrando Sí, en una conversación anterior, pues todo esto lo tenemos gracias a Brasil, claro. a ¿Y, los y, hermanos en Brasil. y cómo lo hacías? Yo no me puedo imaginar cómo era leer en tu canal de YouTube, empezarlo leyendo libros de los espíritus. Tú decías así. La pregunta número 10 o la pregunta número 1, cómo funcionaba? ¿Y qué te decía la gente? No, la verdad que cuando empecé era más bien leer, a lo mejor un trozo de libros de espíritus, yo daba mi interpretación Ah, qué bien. y o leía el Evangelio según el espiritismo, hacía como una especie de oración y realmente eh, la gente, en ese momento no había, ahora hay mucha interacción, se interactúa muchísimo, ¿no? Claro. Pero en ese momento yo subía el vídeo, lo veían, obviamente tuve algunos comentarios de evangélicos y tal que me querían como eh, llevar, llevar por el buen camino y de esto, pero bueno, no hice caso, ¿no? Entonces, no, era un poquito lo que yo estaba aprendiendo, lo que yo aprendí en el grupo espírita aquí en Barcelona, pues yo vi la necesidad de decir, voy a compartir en vídeos en mi canal, surgió de una manera muy natural. Hice varios vídeos, muchos fueron eliminados, los eliminé, porque además están, bueno, están grabados con un ordenador bastante viejo en aquel tiempo, hay como se oye el ruido del mismo ordenador, ¿no? Pero esos vídeos antiguos en mi canal, he conservado unos cuantos, sobre todo del Ángel de la Guarda, qué opina el espiritismo sobre el Ángel de la Guarda, hago mis comentarios
Y la verdad que estoy contento de esos vídeos porque es como el inicio de mi canal, ¿no? Curioso, el que vea mi canal, los inicios, que ve el tema del espiritismo y de momento salto al tema de las cartas, pues me imagino que, sobre todo para los kardecistas, debe chocar mucho, ¿no? O Pero para bueno, los kardecistas más dogmáticos, sí, o puede ser. sí, sí, porque hay de todo en todos los lados, ¿no? Claro. Y bueno, en ese momento también que subí los vídeos sobre espiritismo, también estaba practicando el budismo de Nichiren Daishonin, con el mantra Nam Myoho Renge Kyo. Entonces fue una época de transición entre el espiritismo y el budismo. Y la verdad que esa época la recuerdo con cariño. Mira, prácticamente han pasado 10 años, ¿eh? Han pasado 10 años. Wow, es Y un luego largo ya me camino. enfoqué. Sí, luego ya me empecé a enfocar en el tema pues de los horóscopos, empecé a leer algún mensaje así de las cartas del día y luego ya me di cuenta que realmente el público lo que demandaba es el horóscopo y hoy día pues mucha gente que ha empezado después ha arrasado en las redes, pero es porque el público en general como que le gusta mucho ese tipo de tarot, ¿no? Claro. Muy predictivo, muy de horóscopo. Pero evidentemente, quien conoce más profundamente, por eso yo a veces también intento darle más sentido, ponerle un punto Sí. espiritual, ¿no? Y utilizar varios mazos. Siempre para que la gente no se quede solo con el tema predictivo, pero bueno, es como todo. El que quiere, el que está preparado para entender algo mejor o algo más allá, lo entiende. Y quien no, pues se adapta a lo que hay. Y hay mucha variedad para elegir en la red. Vamos. Pero son lecturas muy profundas, me parece muy bonito. No es algo sencillamente que pones, no, la predicción de la semana, haces por semana, ¿no? Sí, por semana. A Claro. veces hago por meses, pero ahora estoy enfocándome más en la semana. Mm. Es falta de tiempo también. No, pero la verdad es que Pero me tengo, a enfocas de una veces manera. empecé haciendo, claro, empecé haciendo la predicción anual, luego empecé haciendo la semanal, he hecho previsiones mensuales, pero bueno, la semanal he intentado mantenerme fiel a la semanal. Y la Y gente bueno, interactúa ahí es. muchísimo, te deja un montón de mensajes, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy muy contento porque la mayoría de las personas vibran con lo que se les dice, ¿no? Y Claro, aceptan los consejos y no como una sentencia, ¿no? Sino claro, como un consejo. Yo creo sí. que siempre intento llevar, cuando sale una carta negativa, que siempre llevarle el aspecto de decir, bueno, esto nos está advirtiendo, el tarot no sentencia. Y bueno, hay gente que todavía que eso le da miedo. Hay gente que todavía tiene miedo a ciertas cartas del tarot. Está la gente que tiene miedo al tarot entero y hay Sí. personas que dentro del tarot tienen miedo a ciertas cartas. Entonces hay que quitar un poco esos tabúes. Claro. ¿Nunca has recibido a alguien con una cara desesperada y tienes que darle agüita, respira, no pasa nada, no te voy a morder, no pasa nada? Es una. A ver, si ha entrado a veces gente a mi apartamento a leerse las cartas, a veces realmente muy nerviosos, ¿eh? Muy nerviosos. Y gente también muy incrédula. Y luego cuando empiezan a abrirse y te das cuenta que de incrédulos nada. O sea, la gente a veces intenta protegerse, ¿no? Del tarot, pero porque el tarot, tú ya lo sabes, el tarot toca la fibra interior. Claro, es muy profundo. Qué bien. Mira, quería hacerte una preguntita, a ver aquí Sí, porque nuestras me preguntas. enrollo demasiado, lo No, sé. no, pero está súper bien, ¿eh? Vamos súper bien. Quería que me hablaras, bueno, un poquito sobre cuál es tu mazo, bueno, el mazo que más te gusta de todos los que tienes. Obviamente, esa, he extraído, lo tengo preparado ya. Ah, Para mí el mazo por excelencia, que es el que enseño, es el de el Smith-Waite Tarot Deck, que es conocido por el tarot Rider-Waite. Acordaos, o que se acuerde el público, que, ¿por qué le llaman Rider? Por la edición, la primera editorial que lo editó. Siempre digo, este mazo de cartas esotérico, a ver, mis cartas preferidas siempre es el Marsella, siempre acabo con el Marsella, sobre ujú, todo con la edición de Paul Marteau. Está la de Alejandro Jorodowski también.
pero me gusta incluso más este. ¿Por qué? Porque encuentro que los colores más fundamentales a mí como que me gusta más, ¿no? Ujú. Realmente el tarot de Marsella es mi preferido, pero el Tarot Rider es una, o sea, siempre vuelvo al Tarot Rider. Este tarot me acompaña hace 17 años, desde que empecé. Fue mi primera baraja que compré para estudiar el tarot y ha leído a muchísima gente y realmente estoy enamorado. ¿Por qué? Porque es un tarot, este es un tarot realmente, el de Marsella, que es también es el tarot como primordial, ¿no? Que podríamos decir, del cual parte todo. Pero es que el esotérico, el espiritual, el que realmente tiene tanta simbología y que para aprender yo siempre es el que recomiendo y es el que yo enseño, es el Tarot Rider Waite. Y siempre digo, ¿por qué me gusta esta edición que sacaron en el centenario? Porque realmente detrás del Tarot Rider Waite está nuestra querida Pamela Colman Smith. Siempre hay una mujer detrás de todas, de Claro, todas estas enseñanzas. ¿y por qué no les pone ahí el haga? ¿No? Hay que darle el espacio que merecen, ¿no? Sí, Ay, las sí, sí, la mujeres. verdad. Por eso aquí ya han puesto Smith, ¿eh? Coleman Claro, Smith, aquí ya han puesto, en el centenario han puesto Smith Wade. Claro, Wade, Arthur Edward Wade estaba detrás de todo. Es como el mago Crowley, la Frida, ¿no? Harris, creo que se llama, es la ilustradora también, la que claro. le ilustró los arcanos o las cartas del tarot de Tot. Pero es que si nos vamos a este que es anterior, y para mí es la clave, o sea, estoy enamorado de este tarot, yo es el que aconsejo, y realmente este, el tarot Rider Waite, conocido, es la inspiración prácticamente de todos los tarots modernos y de la nueva era, porque es que casi todos los tarots están, no digo todos, pero casi todos están inspirados en las imágenes de Rider Waite, cada uno con su simbología y su tema, ¿no? Su temática. Pero realmente yo siempre vuelvo al tarot Rider Waite porque considero que es uno de los tarots, para mí, quizás por ese sentido esotérico de la Golden Dawn, de la Alba Dorada, de la simbología, la numerología, la cábala. Hay personas que realmente no les gusta. Por ejemplo, el tarot de Marsella con el tema de cábala, como que, y tenemos ahí a Yoko que nos puede explicar. Pero ya en el tarot Rider ya entra más en juego la cábala, porque tenemos una orden ahí iniciática, ¿no? Una orden hermética. Entonces, el tema de la cábala también me fascina, quizás también por mi parte teológica, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Y quería hacerte una pregunta, porque bueno, has hecho también algunas predicciones con los mazos brasileños, porque hemos estado ahí enviándote cartas y mazos y estamos ahí con la, sí, con el mazo de Cacha y el de Tania ¿no? Tengo que decir que estoy enamorado del tarot de Tania. El tarot, este oráculo. Bueno, tarot, ya nos entendemos. Claro. Este tarot de los orishas Mm, es magnífico. Y lo sabes porque en algún vídeo que he intentado subir algún mensaje, es que claro, me encanta. Igual que también estoy muy enamorado del claro. oráculo de Yoko, ¿no? El juego de Pero los susurros. el juego de los susurros, sí. Pero realmente el de Tania Durao, saludos Claro, a ella porque seguramente nos verá, sí. pero realmente me encanta mucho y es uno de los oráculos que estoy usando. Lo que pasa que, claro, obviamente, en mis lecturas siempre uso más lo que es el tarot, como he dicho antes, el mensaje o el oráculo de los arcángeles, y a veces puedo utilizar como auxiliares. Ese es uno de los oráculos. Que me encanta, es que mira, me Es que tú encanta, también eres mira, una diosa. pero no, no, es que me encanta por el trabajo que hago con las mujeres. Es que es Lo divino, tengo. hay diosas de todas las Y lo partes, de todas las usé. culturas, es una locura. Sí, totalmente. Te puedo decir, es que claro, ¿ves? Estamos conectados. Te puedo decir que ese oráculo lo utilicé antes, bueno, lo utilizaba alternándolo con los arcángeles.
luego ya como me fui centrando más, voy por temporadas también, ¿eh? Claro. Mi parte geminiana, ascendente, pero realmente los arcángeles le tengo mucho, mucho cariño, lo tengo bastante usado, pero ese oráculo de las diosas me ha ayudado mucho. ¿Y sabes cuando extraigo el oráculo de las diosas? Sobre todo para personas que a lo mejor vienen de una trayectoria, porque tengo clientes budistas y tengo clientes que a veces a lo mejor no creen en los arcángeles, ¿no? O las energías de los ángeles. Claro. Entonces les extraigo el oráculo de las diosas Ah, qué y es magnífico también, ¿eh? bonito, Sí, ¿no? Mira lo que me salió hoy. Abundancia. abundancia. ¿Y qué pone? El mensaje que es receptividad. El universo vierte su abundancia sobre ti. Ábrete a recibirla. Receptividad. Estamos Completa. dispuestos a recibirlo. Abundancia emocional, material, espiritual, de todo, ¿no? De energía. Amén. Quería, Así es. claro, para todos, para nosotros dos y para los que nos ven, ¿no? Hay que decretar. Los decretos funcionan. Que eso también podríamos dejar una charla para el tema metafísico de los Ah, decretos, del yo soy, del amado maestro Saint Germain, porque eso es un tema súper interesante también. sí, para Mi el video experiencia con número la 3. metafísica, Ya estoy apuntando el video número 3. Es que cuando empezamos a hablar hablamos un montón, ¿no? Pero genial, porque, ¿no? Y quería, yo creo que lo único que es que creo que cuando llega a la 1 hora se cortan. Entonces, pero podemos empezar otra vez, no pasa nada. Pero quería preguntarte una cosa, que este es un tema. ¿Cómo ves el momento en España con relación a la espiritualidad? ¿cómo veo en España con referente a la espiritualidad? A Exacto. ver, sí, veo mucha información por el tema de las redes Ujú. y a la vez mucha desinformación o deformación. Y esto para mí a veces es preocupante porque la gente, precisamente, nosotros estamos hablando de varios temas y sabemos que cada materia pertenece a una cosa, ¿no? O cada espiritualidad, Ujú. pero hay personas que no han tenido esa capacidad o se lo están mezclando todo de una manera mmm, quizás sin una lógica o una coherencia. Y para mí, en España, en este momento, el tema de la espiritualidad creo que está muy mezclado. Como he dicho antes, hay mucho rechazo al cristianismo. Y tengo que recordar que tenemos grandes místicos en España cristianos. Y está muy hermoso acudir a gurúes, a místicos, a deidades de otras religiones, de otras culturas, porque estamos en una cultura de la nueva era, de la globalización, y está muy bien. Pero no olvidemos que en nuestra cultura tenemos grandes místicos y una gran riqueza espiritual, que nuestras abuelas que tiraban las cartas a escondidas o que te curaban o que eran curanderas, eran cristianas. Entonces, quiero recordarle a la gente espiritual aquí en España que no se olviden de esa raíz. No quiere decir que tengan que seguirla si no la sienten, pero que no se olviden, que sobre todo que tengan mucho respeto, porque veo a veces falta de respeto en ese sentido. En la espiritualidad, yo veo que en España cada vez hay mucho interés por la espiritualidad. Vemos muchos cursos de Reiki, de Ujú. canalizaciones, de terapias. Y, y por otro lado, creo que eso es positivo, pero tenemos también la contraposición, pues esto, de las sectas o de los grupos, como pueden ser evangélicos, pentecostales o grupos católicos muy ultraconservadores, que obviamente todavía tienen mucha influencia en España y que esto a mí como que todavía estamos muy verdes en este sentido. Por eso yo creo que, mira, incluso Brasil, que es un país que creo que avanzó muchísimo, ha tenido muchos problemas con el tema del tema de los evangélicos y este tema de la tolerancia religiosa. Ujú. Entonces, a mí lo que me preocupa es la intolerancia dentro del mundo espiritual y del mundo religioso, que obviamente no tienen que ir unidos, pero
falta de tolerancia. Estoy viendo falta de tolerancia en España también, tanto en el mundo espiritual, entre los espiritualistas, hay muchos egos, mucha batalla de egos, y en el mundo de la religión lo mismo, demasiado batallita. No sé si respondo a tu pregunta Sí, con esto, sí, claro. pero estamos como que la gente tiene mucha necesidad de aprender. La gente tiene realmente hambre espiritual. Sí, no, estoy de acuerdo. Creo que es Te estás interesante. encontrando, ¿verdad? Y la gente no, la gente tiene muchas preguntas. Sí, claro, no es que nosotros sepamos y la gente no, pero No, eh, no, 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 pero para veo nada. que, no, pero veo que sí, Inquietudes. claro, veo que la gente está alejada, pero tiene interés, o tiene interés de buscar una espiritualidad que esté más conectada con su manera de ver el mundo, o que no sea, entonces creo que sí, poco a poco, creo que es, bueno, poco a poco, ¿no? Quería Poco a poco. decirte, mi amigo, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido fenomenal. Bueno, ni sé cómo agradecerte. Y quería para terminar decir, bueno, si alguien quiere hacer una consulta contigo, una lectura de tarot, si quiere, bueno, ver tú, ¿dónde te encontramos? ¿En Barcelona? Me, van en- me, vai- Me vais a encontrar en Barcelona, pero sobre todo en las redes sociales, Ok, como Manaquel Antonio en el Facebook, ok. Manaquel Tarot también como página de fanpage, Ujú. en YouTube Manaquel Tarot y en Instagram también como Manaquel Tarot. Así que no Y te tengo pueden pérdida. escribir por ahí. Vale, claro. También vamos a poner. Me pueden escribir por ahí, sí. Y también, bueno, mm, a mi correo electrónico, ¿no? Que pueden encontrar fácilmente a través de las redes. Vale, voy a también Así poner. que ahí pueden contactar conmigo pues para una consulta. También hago, que esto no hemos hablado, terapias con péndulo Ah, hebreo, que eso es otro tema. qué guay. No, no, pero está bien. Si Es alguien. muy interesante. Sí, sí. Para el video número 4. Ya Muchas tenemos gracias por la 4. oportunidad. Que no, que yo que te Muchas gracias por la agradezco. oportunidad que me estás dando de poder hablar. Ya sé que hablo demasiado y a lo mejor No, hablo muy deprisa, porque... no, no, has hablado súper bien. Creo que la gente te puede entender. Siempre les digo también que podemos poner la opción de acompañar con los subtítulos en portugués o en español, pero has hablado súper bien. Y bueno, a ver cuando te vemos en Brasil, ¿no? Que nos vamos todos ahí en una caravana a Brasil, ¿no? Me encantaría ir a Brasil. Vamos Y todos. bueno, nos tenemos que ver pronto, ya sea en Madrid o sea en Barcelona en el Congreso, pero espero verte antes del Congreso, espero verte antes, a ver si bajo por Madrid. Claro que sí, ahí seguimos con nuestras entrevistas, lado a lado, sí, ¿no? Querido, un beso muy grande. Paz y bien, gracias.